Qué bueno que se están conectando con nosotros aquí en la red social de la Secretaría de Medio Ambiente. Les saludamos con mucho gusto en este ciclo de conferencias que el Gobierno del Estado de Hidalgo realiza a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para fomentar el conocimiento y una nueva cultura ambiental en la sociedad. Y bueno, esta mañana vamos a tener un tema creo que muy importante, muy cotidiano, muy de la cercanía de todos los que tenemos por ahí también animalitos y que los amamos, con el tema de la plática de hoy, que es el impacto de los perros y gatos, mitos y realidades, a cargo de la doctora Karina Ramos Rendón. Me voy a permitir presentar a la doctora. Ella es candidata a doctora en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresada de la Maestría en Ciencias Biológicas con orientación en Restauración Ecológica de la UNAM. Se ha especializado en el estudio de mamíferos, teniendo una formación inicial en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología de la UNAM y posteriormente en el Laboratorio de Análisis Espaciales de la misma institución. A partir de la maestría, comenzó a trabajar en el área de manejo de especies invasoras. Ha colaborado en la elaboración de proyectos y reportes técnicos para fundaciones nacionales e internacionales, así como para instituciones gubernamentales como la Semarnat, CONAM, CEGOP y CEMAR. Ha colaborado en proyectos del Área Natural Protegida Islas del Golfo de California, Parque Nacional Arrecife Alacranes y Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro. Cuenta con experiencia en proyectos de erradicación y control de especies invasoras, gatos, roedores y algunas especies de plantas en islas de México. A lo largo de su formación ha colaborado de manera interdisciplinaria con personas e instituciones de diferentes áreas y le interesa seguir trabajando en temas de conservación de especies nativas y manejo de especies invasoras, involucrando a los sectores sociales, económicos y ambientales. Gracias, doctora. Muchas gracias por aceptar esta invitación a participar en esta mañana. Estamos transmitiendo por Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y estaremos al final de la conferencia, si nos permiten, haciendo las preguntas que ustedes nos hagan llegar amablemente a través del chat para que ella tenga la oportunidad de interactuar con ustedes. Sin más, yo dejo la palabra a la doctora Karina Ramos. Adelante, doctora. Hola, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación para dar esta conferencia a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo. Agradezco mucho pues el que me dejen participar dando esta plática. Antes que nada quiero decir que lo que voy a hablar aquí en esta parte de perros y gatos, no piensen que es totalmente sobre cómo van a cuidar a sus perros y gatos como mascotas, sino más bien los impactos que ellos están teniendo dentro del medio ambiente y las consecuencias que esto puede acarrear. Evidentemente sí es importante el cuidado que nosotros tenemos hacia estos animales, pero también es importante lo que nosotros estamos haciendo para que ellos se vuelvan en algunos lugares una plaga o algún problema para los mismos humanos o para otros animales. Entonces, de esta manera voy a empezar la plática. Y pues tenemos que, ya como lo mencionó Irma, pues soy parte del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad y estoy trabajando actualmente. Bueno, mi tesis la hago allí en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El contenido de la plática va a estar dividido en lo siguiente. Vamos a tener una parte de historia, cómo se dio la introducción a otros sitios de estos animalitos, de los perros y de los gatos, cómo se han vuelto pues de las mascotas más carismáticas e importantes para nosotros, el impacto que tienen en algunas islas, en zonas continentales y qué alternativas tenemos de conservación de estos animalitos. Entonces, pues empezamos con los gatos. Los gatos pues son actualmente de las mascotas más queridas para algunas personas. Han rebasado en algunos lugares a los perros como las mascotas que más se tienen, y tenemos que su origen a nivel histórico de distribución estaba en la parte de lo que es África, Europa y una parte de Asia. Entonces lo que podemos ver en este mapa es sobre las primeras especies que originaron a lo que actualmente conocemos como el gato doméstico. Entonces, lo que quiero que observen en este mapa es cómo se encontraba inicialmente esta especie
y ahora ya la tenemos por todo el mundo. Luego tenemos que pues los gatos siempre han tenido un papel preponderante a lo largo de la historia de la humanidad. Aquí tenemos la imagen que el gatito pregunta, ¿y quién me puede decir qué animal adoraban los egipcios? Que es como de lo más conocido que tenemos acerca de la historia de los gatos. Pues este animalito pues eran los gatos, ¿no? Evidentemente, porque muchos de ellos pues hasta enterraban a sus gatos con sus dueños, que eran en algunos casos los faraones o personas como pues de alto rango. Estos gatos estuvieron presentes en distintos ámbitos en el antiguo Egipto, desde el doméstico hasta el religioso. Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos observar cómo en la vida diaria ellos pues tenían gatos y también hacían como algunas esculturas o los llevaban también en sus pinturas a lo largo de la vida diaria. Luego tenemos que posteriormente, durante el siglo XIII, pues a los gatos se les asoció con otro tipo de culturas, principalmente con maleficios, con hechicería, con brujería. Entonces, pues empezaron a tener una mala fama y entonces, pues esto no benefició en mucho a estos gatos, sino que al contrario, se empezó como todo este mito de que los gatos negros son de mal agüero, que los gatos negros están relacionados con las brujas, aunque inicialmente estos gatos tenían como un papel religioso y benéfico, como con la diosa Freya, que eran los que jalaban la forma de su movilidad, y entonces esta diosa estaba relacionada con el amor y la fertilidad. También tenemos que posteriormente, en el siglo XVII, pues los gatos también son relacionados con alimentarse de los ratones. Entonces, aquí viene como otra de las partes esenciales con las que se les ha relacionado, que es pues consumidores de plagas. Si nosotros tenemos ratoncitos en casa, podemos tener un gato y a lo mejor con eso se acaban los ratones o las ratas que tenemos, lo cual no siempre es lo cierto o lo que va a pasar, sino más bien estamos algunas veces metiendo otra especie que no está arreglando nuestro problema, sino en algunos lugares solo lo aumenta. En el caso de los perros, tenemos también una historia muy antigua desde que empezaron a domesticarse. Aquí tenemos la historia de Rómulo y Remo, de la antigua Roma, de cómo se fundó. Entonces, ellos fueron alimentados por una loba. Esta loba, al final de cuentas, lo que se piensa es que los perros descienden de los lobos salvajes. Y fue así como empieza como toda esta parte de domesticación y el cambio de hábitos y de costumbres de estos perros hacia con los humanos. Tenemos que el perro doméstico se considera una subespecie del lobo y se caracteriza por sus innumerables razas. En este momento, pues todos podemos imaginar desde un perro gigante como un San Bernardo o un mastín hasta un chihuahua que es súper pequeñito, de los más pequeñitos que existen. Entonces, todo este proceso de domesticación del lobo salvaje ocurrió en Europa hace entre 20.000 y 40.000 años. Todavía hay unas divergencias de opiniones acerca de cómo sucedió esto. Han sido encontrados fósiles de perros que vivieron en la antigüedad y se determina el número de años. Por ejemplo, de perritos chihuahuas se cree que en la cultura tolteca ellos los criaban también. Entonces, hay innumerables historias acerca de cómo se da este proceso de domesticación y cómo llega a las diferentes culturas. Estos fueron transportados en algunos casos por el hombre, en otros sí llegaron ellos solos por patita sola hasta el lugar donde empezaron a habitar, pero en general en los lugares donde su distribución no era la original, esta fue provocada por el hombre, al igual que en los gatos. Y así tenemos que a partir pues todo esto, de estos movimientos coloniales, de las conquistas, por así llamarlo, y de otros medios por los cuales el hombre ha llegado a los territorios más recónditos del planeta, se han podido llevar perros y gatos hasta estos lugares cuando no se pensaba que estos pudieran llegar de la manera más natural que ellos pudieran haber hecho por dispersión natural, por así decirlo, sino más bien
nosotros fuimos los que provocamos que llegaran hasta estos lugares y por ende en algunos casos que provocaran daños y que se dispersaran, porque no siempre estos fueron cuidados, sino más bien, por ejemplo, en el caso de las islas eran llevados pensando en que se iban a comer a los ratones que vivían en las islas y empezaba a crecer el número de gatos exponencialmente y entonces esto se volvió una plaga, peor que los ratones, ¿no? Y eso pues es un problema. Lo mismo sucede en las casas, a veces no se les esteriliza y entonces empieza a aumentar el número y pues ya tenemos un montón de gatitos o de perros. Actualmente tenemos que pues dentro de las mascotas, el primer lugar lo ocupan los perros. Para muchos de nosotros pues creo que si les preguntan cuál es su mascota favorita, pues van a decir perros. En otros casos van a decir que los gatos. Los gatos han adquirido mayor fama y pues se han vuelto más queridos porque requieren menos cuidados que los perros. Esta es como la mentalidad que algunos de nosotros podemos tener. Son más independientes, no necesitamos sacarlos a pasear, podemos tener su arenero en la casa y no hay problema en que defequen u orinen en otros lados, si el gato está bien entrenado, claro, porque si no hay casos donde sí puede estar orinando o defecando en otros sitios. Y pues eso ha hecho que se vuelva una mascota más querida dentro de lugares pequeños, más porque ahora pues la humanidad está viviendo más en departamentos o en sitios con no tanto espacio, hace que los gatos sean como de los animales más acudidos. En el caso de los perros, aún así, aunque sean departamentos, sigue habiendo muchas personas que los siguen teniendo como mascotas preferidas, teniendo no solo uno, dos o tres perros, y esto también hace que aumente el número. Aparte de eso, pues los perros Doctora, creo que tuvo un problemita ahí con su audio. Te rogamos un poco de paciencia. Creo que tuvo un problema la doctora con su audio. Sí, me están confirmando. Ahorita vuelve este aspecto técnico. Creo que se tuvo que desconectar la doctora para volver a poder habilitar el audio. Les rogamos unos minutitos de su paciencia para poder continuar con esta charla, pues acerca de esta información que nos está trayendo la doctora especialista en mamíferos y en todo tipo de especies, de cómo, bueno, se fueron, cómo fueron reproduciéndose estos animales, específicamente los perros y los gatos, y pasaron a ser parte ya pues, de territorios más amplios y los adoptamos también en nuestras cuestiones familiares, en nuestros hogares. Estamos tratando de comunicarnos con ella ya también. Es parte de esta nueva modalidad de estar en Internet. Samantha. Pedimos de su paciencia, ya nos estamos comunicando con la doctora para ver si vuelve otra vez a conectarse. Ella está en la Ciudad de México y creo que tuvo algunos problemas también con su conexión. Hola, ya regresé. Perfecto. Sí, sabemos bueno, son inconvenientes propios de la tecnología. Sí, unas disculpas. No sé hasta dónde me quedé. Estabas en esta movilidad que han tenido pues estas especies, gatos y perros, y tenías
presentación a cuadro. Ok, entonces ahí va en mi pantalla. ¿Sería esta? Exactamente, ahí estabas, doctora. Ok, muchas gracias, Irma. Disculpen antes que nada por estas inconveniencias tecnológicas. Les decía que pues esta parte de movilidad es lo que ha hecho que los perros y los gatos lleguen hasta los lugares más difíciles que podrían llegar si tuvieran que ir así por su distribución original, sino más bien los humanos hemos contribuido a que estos lleguen hasta estos sitios muy lejanos como las islas o algunas zonas continentales o reservas naturales donde difícilmente ellos solitos llegarían. Actualmente, como les mencionaba anteriormente, tenemos que dentro de las mascotas preferidas, entre el primer y segundo lugar están los perros y los gatos. Los perros, como bien conocemos y muchos saben, se les denomina el mejor amigo del hombre porque son más empáticos, tienen como una mayor sensibilidad para estar con los humanos y además pues tienen un proceso de domesticación mucho más antiguo que los gatos. En el caso de los gatos, se han vuelto también unos animales muy carismáticos y ahora ya tenemos una inmensidad de memes acerca de las características de los gatos, como aquí podemos ver en la fotografía. Ellos ahorita se vuelven de las mascotas también más queridas porque ocupan menos espacio, se pueden tener en espacios más reducidos, es relativamente más fácil cuidarlos, lo cual no implica que sea cierto, porque les podemos tener el arenero, les podemos tener como un espacio más pequeño en el departamento que a un perro, y ahí pueden estar. Aún así, eso no quiere decir que requieran menos cuidados, sino al final de cuentas ambos son seres vivos y necesitan cuidados, nuestro tiempo y espacio también para que ellos estén a gusto. En el tercer lugar tenemos otra mascotita que es como de las más socorridas para tener por los humanos, que son los hámsters. Pero en esta plática pues nos vamos a enfocar principalmente a los perros y a los gatos. Tenemos que se han dado diferentes categorías para la tenencia o para la forma en que existen los perros y los gatos, y estos pues han tenido unas definiciones tanto en idioma inglés como en idioma en español acerca de los estados por los que pueden pasar a lo largo de su vida. Entonces tenemos que, pues los que más nosotros conocemos, pues son los que son de casa, que serían los domésticos, los que nosotros podemos cuidar y que crecieron con nosotros o que crecieron con algún humano y se les da pues el confort, la comida y se les puede tener ahí como pues relativamente bien cuidados. Pero puede haber momentos en los que pues estos sean abandonados o que pues no haya restricciones de que ellos salgan, como algunos perros o gatos que nosotros podemos tener que pueden salir a la calle y andan vagabundeando por toda la colonia o más de nuestra colonia, se van un poco más, o los que se escaparon o se perdieron. Entonces estos gatos o perros se pueden volver callejeros. En algunos lados pues les llaman callejeros, en otros pues les llaman vagabundos o vagos. Ahí más bien depende de la definición que se le dé del lugar donde estemos hablando. Y pues algunos de estos callejeros pues te pueden tener la opción de que han sido rescatados y pues de nuevo se vuelven domésticos. En estos, en algunas definiciones en inglés, pues les llaman free-ranging dogs o free-ranging cats. Aquí vamos a tener pues como las divergencias de opiniones de cómo pasan de una categoría a otra, pero los que sí tenemos como muy claros son la categoría inicial, que son los domésticos, y la categoría final, que son los ferales. Los ferales son los que ya no requieren de ninguna ayuda del ser humano, ellos se pueden alimentar por sí solos, ya no requieren de habitación, de ocupar un edificio, una casa o algo que sea provisto por los humanos. Ellos pueden vivir por sí solos y en algunos casos se les llama como que se están asilvestrando. Y ellos pues ya en esta manera, como empiezan a cazar su alimento, pueden empezar a cazar otros animales o depredar pues algunas otras cosas. En el caso de los perros empiezan a formar jaurías y estas se vuelven peligrosas para los mismos perros o para los humanos también. Entonces tenemos que esto es como una escalerita, que los perros domésticos o gatos domésticos, que son las mascotas que generalmente tenemos, se pueden volver callejeros, vagabundos, y posteriormente
si estos se quedan libres por más tiempo, por más generaciones, se pueden volver ferales. En algunos casos, ustedes van a encontrar la definición de ferales como estos gatitos o perros callejeros que podemos encontrar normalmente. Ahí también, como en muchos casos, va a depender del autor que ustedes estén escuchando o del investigador. En este caso, pues podemos tener que estas categorías, como muchos han hablado, pueden ser movibles. No necesariamente un doméstico va a ser siempre doméstico, se puede volver callejero o viceversa. O un feral, en el caso de que sean crías, solamente si son crías, puede regresar a la categoría de doméstico probablemente si se le mantiene como pues en un hogar, se le dan como estos cuidados necesarios, se empieza como a domesticar de nuevo. Pero no en el caso de los adultos. De lo que se habla en los estudios es que en los adultos es más difícil que vuelvan a adquirir esta característica de que sean dóciles, de que puedan estar pues solo dentro de la casa, más en los gatos, en los perros también sucede, pero pues también en algunos casos igual como de violencia hacia las mascotas como perros o gatos, pues estos también se vuelven más esquivos, más huraños. Y pues eso hace más difícil también la domesticación o que estén más dentro de la casa. En el caso de las ciudades, aquí tengo una diapositiva sobre los ecosistemas. Me gustaría hablar un poquito, muy rápido, es cómo se han ido transformando nuestras ciudades. Entonces tenemos que una ciudad por donde pasaba anteriormente un lago o un río, posteriormente se puede tapar, se empiezan a construir caminos, se empiezan a construir casas y esto pues, al final de cuentas es inundación o deslaves o suceden otros fenómenos naturales que pues va a buscar su cauce el río o va a buscar la forma original que tenía esta ciudad o esta reserva o donde estemos trabajando. Entonces, en estos lugares también teníamos especies originales que eran de esa ciudad. En el caso, por ejemplo, de Ciudad de México tenemos cacomixtles, tenemos tlacuaches, algunos roedores nativos, murciélagos, entre otras especies de mamíferos. También existen especies de aves, de reptiles, de anfibios, y que estos, al estar originalmente aquí, pues algunos se quedaron como en pequeñas islitas de vegetación o en parques o reservas que aún conservamos, ya sea, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, en Ciudad de México, en Puebla o en otros lados. Y estos, pues a la vez, pues van a tener a veces perros o gatos callejeros. Y estos van a repercutir en la presencia de los animales nativos que aún podemos tener en estos sitios. Entonces, tenemos que con la introducción a otros sitios de estos animales, por ejemplo, en los gatos, uno pensaría, pues lo meto porque se va a comer a los ratones, pero no necesariamente siempre pasa eso. Si para el gato es más fácil ir al nido donde no se mueve el ave, pues se va y se come al pájaro. No se come al ratón al que tiene que corretear y se le va a ir o a lo mejor lo va a morder, etcétera. Entonces, pues también tenemos que tomar en cuenta eso. No siempre sucede lo que nosotros pensamos, que el gato va a preferir a los ratones. Entonces, pues tenemos que pues estos gatos van a tener ciertas características que los hacen que sean muy buenos cazadores, pues son eficientes depredadores. Tienen un ciclo de reproductivo corto, podemos tener 2 camadas al año, tienen una fácil adaptación, tienen buen sentido del oído y del olfato, son crepusculares y nocturnos, ellos están más activos en la tarde y en la noche y es cuando pues pueden salir a cazar, si están fuera de casa pues ellos van y atrapan otros animalitos, son buenos trepadores y además de eso pues son portadores y transmisores de enfermedades y parásitos. Y ahí es importante recalcar que estas enfermedades y parásitos no solo se transmiten a otros animales, sino también se pueden transmitir al humano. Y eso es como también de las características que tenemos que tener cuidado. Si tenemos una mascota, pues tenerlo limpio, tenerlo bien cuidado, porque pues al final de cuentas nosotros también podemos tener estas repercusiones de que la mascota no esté bien cuidada. Aquí tenemos 2 fotos de ejemplo. Este es un gato feral en Hawái, cómo está consumiendo un ave. Y pues aquí está otro gato en Ciudad Universitaria de la UNAM, Ciudad de México. Aquí tenemos 2 jaulas que se hace monitoreo de fauna silvestre. Dentro hay 2 tlacuachitos.
Y pues aquí vemos al gato merodeando alrededor de las jaulas, ¿no? Y estos gatos, pues como otras especies, también se les pueden llamar a los gatos y a los perros, especies invasoras. Las especies invasoras son aquellas que no están dentro de su distribución original y, bueno, exóticas invasoras, y a la vez pues empiezan a causar daños, ya sea a nivel económico, social o ecológico. Y pues tenemos que de los perros y los gatos pues son de los animalitos más abandonados en los parques. Por ejemplo, en Ciudad Universitaria, ahorita que pasó lo de COVID, fueron a abandonar muchos perros y gatos y no dudo que esto también suceda en los parques de Hidalgo o en otros sitios. Y esto pues tiene repercusiones para el ecosistema a donde los están ingresando y a la vez no es como uno pensaría, pues es lo más humano, ¿no? Lo voy a dejar, tiene más espacio, él puede andar libre, va a estar más feliz. Y no necesariamente, porque si es un perro o un gato que nosotros lo tenemos muy acostumbrado a darle de comer, a que estaba dentro de la casa conviviendo con nosotros, el animalito más va a sufrir que estar bien. Pero el problema de eso es que a lo mejor él va a pasarla mal, pero va a tener una camada y esos van a estar más adaptados a ese lugar que posteriormente pues van a empezar a depredar. Dentro de las fases de la invasión de especies exóticas, tenemos esta curva que es como un ejemplo típico para los que trabajan con esto, de cómo se da la primera incursión de las especies que nosotros estamos metiendo. Si hay una detección oportuna, podemos tener una erradicación o un control. Podemos sacar a todos estos individuos. Si metimos 3 perros y no se han reproducido, pues podemos sacarlos muy fácilmente si estos todavía no son tan ferales. Pero si empieza a aumentar como este número de perros o de gatos, pues se vuelve más costoso. En el caso de que ya tenemos un mayor número de perros o de gatos, tiene que ser solo un control permanente, porque la erradicación, es decir, sacar a todos los perros o gatos del lugar donde estamos trabajando, es imposible o sumamente difícil y costoso. Entonces, la mejor forma es ser proactivos, tener un mecanismo de prevención, vigilancia y monitoreo, donde estamos viendo a los perros y gatitos que están entrando a los sitios donde no queremos. Y si son de las excelentes mascotas, pues hay que cuidarlos y no dejarlos libres. En Estados Unidos se estima que los gatos matan entre 1.4 y 3.7 mil millones de aves anualmente, la mayoría de las cuales son especies nativas. Es decir, no son como los pájaros que tenemos enjaulados u otras especies, sino más bien son especies que crecieron allí en ese ecosistema, que son originarias y que pues los gatos lo están depredando. Esta depredación pues se da con mayor mortalidad en la fauna silvestre y pues mucho de esto se da por los gatos que no tienen dueño. Aunque algunos estudios han demostrado que los gatos que también tienen dueños salen de casa y también son de los que están depredando fauna silvestre. Por eso es importante cuidar a nuestras mascotas. En el caso del impacto en islas, tenemos que, pues en algunas veces se da hibridación y transmisión de enfermedades. Por ejemplo, en el caso de Europa, si ustedes se acuerdan del mapa que vimos al principio, ahí se veía que era su distribución original. Entonces tenemos especies que son nativas de ese lugar, que son gatos salvajes, pero tenemos gatos domésticos que de repente pueden ser liberados y se da una hibridación y perdemos la especie original. Entonces, aparte hay transmisión de enfermedades o hay otros problemas de riesgo de depredación, cambios de comportamiento. En las especies que no estaban acostumbradas a la presencia de gatos, pues no hay un comportamiento evasivo, sino se quedan ahí esperando y pues puede haber una mayor depredación. El cuidado parental pues va a cambiar, una diversidad de comportamiento, competencia por hábitat, porque pues a lo mejor los perros y los gatos no eran originarios de ese lugar y entonces pues empiezan a desplazar a otras especies, interferencia en migración de aves. Esto es porque pues antes donde llegaban las aves pues ya están viendo que no les conviene y pues ya no van a regresar ahí, o a lo mejor estas aves que están migrando ya no van a llegar hasta el sitio que ellas querían llegar porque ya fueron depredadas. Hay casos de estrés.
Y en otros lugares pues interfiere en la cadena trófica, cambia pues las cadenas alimenticias que existen en ese ecosistema originalmente, el tamaño y dinámica poblacional, hay competencia por alimento y pues en el caso de algunas especies que él deprede, que son dispersores de semilla, pues también hay interrupción en estos procesos. Entonces tenemos un efecto en cascada a diversos niveles que nos pueden dar solo por la presencia de gatos, que nosotros pensaríamos, ¿qué importa? Pues metemos un gato y no hay problema, no va a pasar nada, pero sí puede tener repercusiones grandes. Mapa que tenemos son las islas donde los impactos de gatos ferales han sido estudiados. Podemos ver que han estado por todo el mundo, hasta las islas más lejanas, donde ninguno de nosotros podría llegar en su vida, hay gatos, y ahí fueron impactadas estas especies de aves, mamíferos, reptiles. Entonces, por el tamaño del circulito, pues es el número de especies impactadas, donde vemos circulitos más grandes negros, es pues un mayor número de especies impactadas. Y pues lo que les decía, ¿no? Por mano del hombre es como han llegado estas especies hasta lo más lejano y recóndito. Y ahí es donde ya las podemos encontrar. En este caso, podemos ver especies que han sido impactadas por la presencia de los gatos en islas, que pues aquí son un montón de nombres, pero pues lo que quiero que vean aquí es que pues hay muchas especies que pueden ser impactadas y pues otras por competencia. En este caso es un estudio que se hizo de dieta de gatos ferales en unas de las islas y lo que consumían mayormente pues eran aves pequeñas y aves marinas. También pues en algunos casos pues pequeños mamíferos, invertebrados y reptiles. Y aquí tenemos islas que van de Australia, Ecuador, Japón, México, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Aquí tenemos unas gráficas donde se ve el crecimiento anual de dos especies. De este lado tenemos a las pardelas culinegras y del otro al charrán sombrío. Lo que podemos ver es cómo es el crecimiento poblacional. En el eje de las X tenemos cómo crece la población de gatos y en el eje de las Y cómo es el crecimiento de las aves. Entonces, si tenemos una mayor población de gatos, lo que debe de quedar claro es que va a ir disminuyendo esta población de aves. ¿Y por qué sucede esto? Porque en estas islas no había gatos. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, ellos no tienen una conducta evasiva hacia estos gatos. Entonces se vuelven unas presas muy fáciles para ellos y empiezan a disminuir su número. Y lo mismo sucede con esta otra especie que se llama Onycoprion fuscatus. Y aquí dice crecimiento para una población de 2 millones de hembras versus número de gatos. Entonces, si tenemos 180 gatos, esta población se va a ir para abajo, ¿no? Entonces sí tenemos que cuidar como mucho esta introducción de especies invasoras, principalmente perros y gatos. En el caso de los perros, aquí tenemos el número de especies de vertebrados que están extintos o en peligro o fueron impactados negativamente por perros domésticos. Los mamíferos es el grupo que ha sido más impactado con 96 especies, siguen las aves con 78 especies, los reptiles y los anfibios. El porcentaje de extinción o amenazas en especies de vertebrados que fueron afectados por perros, tenemos que pues la mayor característica es que por depredación los perros nos pueden estar afectando a esta fauna silvestre, seguido por disturbios, por transmisión de enfermedades, por competencia y por hibridación. En la fotografía podemos ver un perro feral que mató a un leopardo. Entonces, no es como tan trivial el pensar en que los perros y los gatos pueden provocar daño, ¿no? Nosotros lo vemos en nuestra casa y es nuestra mascota favorita. Y yo no estoy en contra de ningún perro ni gato, sino más bien es lo que los mismos humanos estamos provocando al liberarlos. En este mapa podemos ver, podemos observar los países donde más se han hecho estudios de perros, de interacciones entre perros domésticos y vida silvestre. Entonces podemos ver que México es de los países donde hay menos estudios. Este es un estudio del 2013, o sea, hace 7 años.
aún así, lo que afortunadamente ya está sucediendo en el país es que tenemos cada vez más trabajos que se están haciendo acerca de la dieta de perros y gatos, sobre las interacciones que hay de estos animales con vida silvestre en diferentes áreas. Hay estudios en Hidalgo, en Querétaro, en Veracruz, en Ciudad de México, en Chihuahua. Entonces no es tan mínimo el trabajo que se está haciendo. Aún somos muy nuevos en este trabajo. Hay que hacer más estudios, hay que darle mayor importancia a lo que está provocando esta dispersión de perros y gatos y pues la depredación. Pues un ejemplo de los daños que pueden ocasionar los perros pues es la transmisión de enfermedades. Aquí tenemos el ciclo de vida de Toxocara carnis, que puede pasar pues de sus heces, las entierran, pues estos al final de cuentas pues van a estar en la arena y los humanos pues van a estar en contacto con esto y pues va a ser transmitido. Entonces algo tan simple como jugar en la arena o jugar en el pasto puede ser un sitio de transmisión de enfermedades de heces que defecaron nuestro perro o nuestro gato, o cuando sacan a pasear al perro y nos recogen las heces, pues eso puede ser un sitio de transmisión para otras personas o para otros animales. ¿Y cómo se puede trabajar con esto? Pues es bien importante involucrar diferentes sectores. Tenemos a los actores involucrados, que sería pues gobierno, sociedad, organizaciones civiles, directores de parques o de los sitios donde estemos. Las decisiones de manejo que tienen que ver mucho con las políticas de manejo que nosotros estemos trabajando en el sitio donde nos encontremos, porque si no involucramos todos estos ejes, si esto no embona, el programa no va a funcionar. Y entonces es más bien un desperdicio de dinero o de esfuerzo de algunas personas que no van a tener repercusiones positivas, sino van a ser como pequeños lapsos de positivos a lo mejor en ese momento, pero que no van a ser a largo plazo. En este fue un estudio que se hizo acerca de las experiencias de los estudiantes con gatos que estaban fuera de su casa. Y entonces pues hablaban de las experiencias negativas, positivas y neutrales que estos estudiantes tuvieron con estas especies. En las experiencias positivas ellos decían que alimentaban a un gato, que lo adoptaban, que jugaban con él. Las experiencias negativas era que lo observaban cazando, que veían a una mascota atacada por un gato callejero, que escuchaban problemas de los gatos, o personalmente eran dañados por estos gatos, ¿no? Entonces, pues sí, hay como muchos puntos de vista positivos y negativos acerca de la presencia de perros y gatos callejeros. Y esto pues implica como diferentes dimensiones sociales para su manejo. Se han hecho otros estudios en los que se ha observado cómo se puede manejar esta parte de sobrepoblación o métodos de manejo de la población, en este caso de gatos, atrapar y eutanasiar, lo que sería controlar, pues cuesta aproximadamente en este estudio $71 por gato, atrapar, esterilizar y liberar $158, atrapar, esterilizar, liberar, más adopción de un gatito cuesta $158, atrapar, vacunar, regresar y monitorear cuesta $203 y no hacer nada cuesta $0. El punto de esto es que todo lo que nosotros hagamos tiene un costo. No solo es liberarlo o que el gatito o el perro se me escapó, sino los costos que va a generar, y esos costos se generan también para la sociedad, no se genera solo para los animales silvestres que tenemos ahí en el parque, sino también es hacia nosotros lo que está costando. Aquí podemos ver una fotografía del maestro Pablo Arenas de la Secretaría de la Reserva, donde se puede observar la convivencia de un gato con un cacomixtle. Convivencia entre comillas, ¿no? Porque se pueden observar a las dos especies en la misma fotografía, en una fototrampa. Y esto, pues uno pensaría, pues no le está haciendo nada, o sea, no se lo está comiendo, no pasa nada, pero hay transmisión de enfermedades.
en la siguiente diapositiva, lo que podemos ver son los daños que pueden ocasionar a esta fauna silvestre. Lo que tenemos en la fotografía de abajo es un cacomixtle que tiene sarna, y esta sarna fue infectada por un gato. Entonces no es así de trivial que el gato y el cacomixtle solo convivan y se ven y son cuates, ¿no? Sino que también puede haber esta transmisión de enfermedades. En el caso del tlacuache, que podemos ver esta foto que es un poco aparatosa, es como un perro lo atacó, ya no tiene una patita y esta patita pues también fue muy dañada, ¿no? Y estos pues son problemas que pueden afectar en competencia, depredación, como mencionaba anteriormente, y problemas de salud pública, como rabia, parvovirus canino, sarna u otros parásitos que pueden estar transmitiendo a la fauna silvestre o al mismo humano. Entonces, pues tenemos que para esto, pues también es importante hacer estudios y saber cómo suceden todos estos procesos, porque en algunos casos y en algunos estudios se menciona que los gatos o perros que hacen daño no son los que tenemos en casa o no son los que nosotros podemos ver en un parque, sino más bien son los que están en las islas y que están alejados de nosotros. Pero eso no sucede así, sino más bien es importante tener como todos estos estudios que nos digan qué es lo que está pasando. Y para eso pues se hacen algunos estudios como de dieta o de animales que pues encontramos de repente muertos y ver su estómago, qué tienen en el estómago y qué han consumido, como una necropsia, para saber qué animales o qué otras especies podrían estar consumiendo. Para esto, pues a veces se hacen algunos estudios de procesamiento de estómagos y excretas, y lo que se hace pues es lavar muestras, tamizarlas, se separan en diferentes componentes como pueden ser invertebrados, que son insectos, escarabajos y demás. Se separan los componentes que son de mamíferos como pelos y dientes y otros componentes de escamas, o si está, en algunos casos hemos encontrado una lagartija completa. O plumas, si también hubiera presencia de plumas. Ahorita les voy a hablar de un ejemplo en el que estoy hablando, que es el de Isla Guadalupe. Isla Guadalupe es la isla norteña más lejana que tenemos en el territorio mexicano, que es ese puntito rojo que podemos ver en el mapa de la República Mexicana. Esta isla tiene unas condiciones únicas, es una isla de origen volcánico, donde se estuvo haciendo monitoreo de gatos en el año 2009 para ver cómo se podrían controlar, que fue en la parte donde afortunadamente me tocó colaborar. Y lo que quiero mostrarles aquí pues es cómo se atrapaban a esos gatitos y la prueba de lo que comían ellos. En esta isla tenemos una especie de petrel que ya está extinto y hay otra especie que ahí todavía vive. Y en esta es una excreta de gato, que es lo que les decía del análisis que se puede hacer, y podemos ver un pico de petrel. Entonces, pues es esta parte de que los gatos están consumiendo aves. En esta isla ellos fueron introducidos para el control de ratones. Al final de cuentas pues aumentó mucho el número de gatos y ahorita actualmente tienen el programa de control de gatos en la isla y es un proyecto grande que afortunadamente consiguieron y le están dando seguimiento. En otra isla de las que me tocó colaborar pues es Isla Banco Chinchorro. Este es Cayo Centro. Esta isla está del lado de Quintana Roo. Se sale por Majagual y son 3 cayos: Cayo Centro, Cayo Norte, Cayo Norte Menor, Cayo Norte Mayor, y hay un cayo chiquito, una islita chiquita que es Cayo Lobos. En Cayo Centro, que es donde tenemos los gatos, estas islas son como unas donitas. Entonces tenemos una vegetación alrededor de lagunas. Y pues este es el contenido de lo que tenía un gato, que es una pata de una ave endémica que se llama Rallus longirostris. Aquí se ve totalmente cómo tenía la pata, y una lagartija. Así que pues un solo bicho, lo que hemos observado es que puede consumir hasta 6 especies diferentes en algunos casos. Y pues eso nos demuestra el daño que puede estar haciendo en otros sitios. En el caso de la Ciudad de México, y que es como en la que yo he estado trabajando, aquí podemos ver una fotografía que parece muy simple y no nos damos cuenta de cuántos gatos hay, a menos que nos fijemos bien. Entonces, si ustedes pueden observar, aquí tenemos un gato, 2 gatos, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
y 8 gatos en ese sitio. Y no conté todos, porque no se ven todos en la foto. En este sitio posteriormente fue desalojada esta persona, era una indigente, y se llevaron a los gatitos por parte de Agatán. Pero pues es un problema, realmente es un problema tanto social como a nivel ambiental el que tenemos con el mayor número de gatos. Y esto está al lado de Ciudad Universitaria. Y en Ciudad Universitaria hay una reserva ecológica. Y estos gatos pueden pasar esa reserva y consumir a las especies nativas. Y es por lo que debemos tener mucho cuidado cuando se empiezan a aumentar estos números de perros o de gatos. El impacto en zonas continentales. ¿Qué pasa en las zonas continentales? No solo en las islas. Tenemos efectos directos en las poblaciones de vertebrados, en poblaciones de aves o de reptiles o de mamíferos, por enfermedades o por depredación. Y hay otros efectos indirectos que pueden ser como respuestas al estrés, forrajeo, defensa, efectos en la reproducción o fecundidad, mortalidad, declinación reproductiva porque ya no se están reproduciendo tanto. Y al final de cuentas, pues esto va a impactar en la sobrevivencia de las otras especies y van a reducir su abundancia, incremento en la probabilidad de extinción y alteración en la dinámica de la población. Entonces tenemos que a lo mejor especies que antes existían en ese parque o en ese lugar a donde nosotros íbamos ya no están. Por ejemplo, en la reserva del Pedregal antes había zorritas. Hasta hace unos meses todavía se observaba una, pero durante 10 años no se observó ninguna. Entonces se cree que parte del impacto y por lo que disminuyó el número de esta especie dentro de Ciudad Universitaria fue por la presencia de perros y a lo mejor también de gatos. Entonces no es nada sencillo decir pues hay 20 gatos y no va a pasar nada. Hay que dejarlos libres, sino más bien hay que pensar en las repercusiones negativas que esto podría tener a largo plazo dentro del lugar donde los estamos dejando. Aquí tenemos de depredación que tuvieron los gatos domésticos en otras especies de vertebrados. En este ejemplo tenemos que pues consumieron a esta especie de Reino Unido, que son los Blackbeards, también otros que afectaron a los pumas o a las nutrias o a otras especies, ¿no? Entonces esto es solo como un ejemplo chiquito de las especies que pueden afectar a largo plazo. Este es de cómo afectan a largo plazo también las poblaciones de aves urbanas después de 100 años o 50 años, y que en diferentes modelos nos va mostrando que pues sí puede llegar hasta un grado de extinción en algunas especies. Y pues ¿qué podemos hacer? Pues estos ecosistemas urbanos, porque no solo son los conservados, sino los urbanos, plantean numerosos retos teóricos y prácticos. Muchos de estos pues están relacionados con actividades y decisiones no solo de orden ambiental, sino que es bien importante el orden económico y social, porque al final de cuentas pues todo va relacionado. Ahorita tenemos como de moda lo del COVID, que nos está afectando a todos, y pues esto al final de cuentas tiene repercusiones. Algo ambiental va a tener repercusiones en el nivel social y por ende unas repercusiones súper grandes a nivel económico. Estas alternativas de conservación de gatos y perros pues se van a ver con impactos percibidos pues altos o bajos. La reacción social que tenemos pues puede ser fuerte o puede haber una oposición o apoyo, y esto puede tener consecuencias políticas bajas o altas porque depende del programa de manejo que estemos ocupando, pues se va a continuar con el control o se va a tolerar o se va a dejar así solo la población sin hacerle nada. En el caso de mi experiencia, lo que he trabajado ahorita en la parte civil es entrevistando, en la parte social es entrevistando a diferentes personas que se dedican a estos programas de manejo, teniendo en cuenta a los encargados de manejo de las especies, de los perros y gatos, a directivos, a protectoras de animales y manejo de poblaciones, no solo de protectoras de perros y gatos, sino también el punto de vista de protectoras que se dediquen a fauna silvestre.
y también el punto de vista del gobierno, porque mucho de esto, de los programas, solo se pueden dar gracias a insumos y a dineros que se pueden tener para darle seguimiento al programa. Si no tenemos ese apoyo ni de la sociedad civil haciendo una conciencia social más grande sobre el cuidado y manejo de sus perros y gatos, aunque se le dediquen los mayores recursos para el manejo o protección, pues no se puede hacer nada. Aquí tengo el ejemplo de una protectora con la que fui, que se llama Cat Feral. Ellos hacen esterilización y liberación de perros callejeros y gatos también en algunos casos. Esto es como los atrapan, ellos llevan su camioneta, les llevan alimento, los aretan, los esterilizan. Es bien importante esterilizarlos porque si no, pues siguen aumentando los perros y los gatos. Y esto es en Ecatepec. Tenemos que en estas fábricas de papel puede haber hasta 15, 20 perros en un solo terreno, aparte de las otras demás, que se calcula más o menos una población de 300 perros en este espacio, y es por donde están haciendo una carretera, como un segundo piso, y es un problema bien grande tanto para la sociedad, porque esto se vuelven jaurías muy peligrosas, y tanto para la fauna. Aquí no hay tanto fauna nativa, aún así pues sí es un problema esto de los perros callejeros. Esto es la forma en que esteriliza, en que les ponen el arete. Esta es una hembra que fue esterilizada, despertó y la liberaron en el mismo sitio. Pues esto es sobre la dieta, de qué patrones definen su dieta, que es lo que ya hablé anteriormente, lo pasaré. Y, por ejemplo, en los gatos, los dispositivos para evitar depredación, en algunos, pues utilizan cascabeles. En estudios se observó que reduce la depredación en mamíferos y aves, y en otros, pues en mamíferos pequeños, pero no en aves. Hay otro dispositivo que se llama Cat Alert, similar al llamado de alerta en aves. Reduce la depredación en aves, pero no en mamíferos. Cat Beep, tipo de babero collar llamativo, que es como una donita de cabello. Reduce la depredación en aves y mamíferos, y hay otros collares llamativos que también reducen esta depredación. Lo importante de esto no solo es ponerle este dispositivo, sino cuidar también a nuestras mascotas, que no salgan todo el tiempo, o que no salgan de preferencia, para que no puedan consumir otros animales y que solo consuman lo que nosotros les estamos dando. ¿Por qué algunas personas abandonan animales de compañía? En este estudio hecho en España, de lo que ellos se dieron cuenta en el caso de perros y gatos es que los principales motivos de abandono son camadas indeseadas, problemas del comportamiento, fin de la temporada de caza. Eso no aplica aquí en México, pero lo que sí aplica mucho es factores económicos y pérdida de interés por el animal. No sé si ustedes han observado campañas que dicen que si adoptas un perro o un gato es un compromiso por 20 años o por 15 años o por 10 años, el tiempo que te dure el animalito. Pero no es como de, le quiero regalar a mi hijo un perro, un gato y ya mañana me olvido porque pues ya está haciendo daño, ya rompió el sillón y mejor lo vamos a abandonar. Eso no puede suceder. Entonces, ¿cuáles son las claves? Debemos reflexionar antes de incorporar un animal de compañía. Esterilizar para no tener crías que no puedan mantener. Identificar para recuperarlo si se pierde. Educar para mejorar su comportamiento y adoptar. En la mayor medida que podamos, pues adoptar en lugar de comprar. A pesar de los efectos dañinos, las políticas de manejo de las poblaciones de gatos y de perros, pues van más dictadas por problemas de bienestar animal en lugar de ser por los impactos ecológicos. Y aquí tenemos que ser como un poco sensibles en el aspecto de que no solo es que el pobre gatito está sufriendo, porque también tenemos otros animales que pueden estar sufriendo. Y tenemos que pensar en que si liberamos un gato o un perro, las repercusiones que va a tener hacia otras especies. Estos son estudios que se han hecho a nivel social en diferentes países. En México apenas estamos iniciando con estos estudios. Y pues en estos estudios pues muchos han sido encuestas en línea, por correo electrónico, entrevistas, correo postal, vía telefónica. Y pues lo que quiero destacar que he mencionado a lo largo de la plática es que las decisiones de manejo de gatos y perros
deben realizarse con investigaciones que permitan analizar las respuestas poblacionales y evaluar el éxito de estas acciones que nosotros estamos realizando. Por eso es importante que alguien que trabaja como en una protectora o en esta parte de esterilización de perros o gatos vean realmente qué es lo que está sucediendo con esos perros y gatos a largo plazo, si realmente si ha habido una respuesta positiva, si ha disminuido el número, si ha sucedido algo que beneficie a donde están ellos. Porque si no, realmente estamos haciendo un placebo, sintiéndonos bien porque a lo mejor eso está funcionando, pero no es la mejor manera del manejo. Muchas iniciativas de conservación fallan por la atención inadecuada a los intereses y características de los actores, por lo que es necesario el uso de análisis de actores, que era lo que les mostraba de esto, de que embonen todas esas partes para que pueda hacer una mejor estrategia de manejo. Este es un estudio que hizo el maestro Isaac Mela en Jalapa acerca de la depredación de fauna silvestre por gatos domésticos. Entonces, pues él realizó algunas preguntas acerca de lo que preferían para tener a su gato. Entonces, aquí habla de si debería haber un registro local para tenencia de gatos. En el caso de México es algo complicado el tener como un registro, pero podría iniciarse, todos los gatos deben ser esterilizados. Eso es algo que nosotros es más fácil y más asequible que podamos tener, pero pues también el que exista una normatividad que sea más fuerte acerca del manejo de estos animales. Aquí es otra tabla del estudio que estoy realizando actualmente de los alimentos que a veces se les ofrecen a los perros y a los gatos, porque es muy común que muchos de nosotros pensemos que si le damos algo a un perro o un gato callejero, con eso va a estar mejor, pero es también pensar como cuando a un niño de la calle se le da un peso y con eso va a estar mejor. Realmente no es lo que va a hacer que beneficie al perro o al gato, a veces es como atarlos más a la calle. Y lo que mencionaba un investigador chileno es que un gato callejero, si tú lo dejas ahí o lo abandonas, también es muy propenso a que sufra un accidente, que lo atropellen, que muera de hambre. Entonces, son como pros y contras de lo que está sucediendo si los alimentamos o no los alimentamos. En cuanto a las recomendaciones para la disminución de perros y gatos, lo que opinaba la población universitaria era que recomendaría más esterilizarlos y liberarlos, pero esto a la vez tiene otra consecuencia. ¿Dónde los vamos a liberar? ¿Cuántas personas están dispuestas a adoptar perros y gatos? Muchas protectoras ya tienen sobrecupo con estos animales. Y pues al final de cuentas lo importante no solo es como el cuidado de perros y gatos, sino en general de toda la fauna que convive con nosotros. Esta es la fotografía de un cacomixtle de los que podemos encontrar aún en Ciudad de México y creo que aún en muchos estados todavía, porque es de los animales silvestres un tanto urbanos que habitan aún nuestro país y que son sumamente hermosos, pero que también están sufriendo las consecuencias de introducción de perros y gatos en algunos sitios. Entonces, hay un libro que se llama Sobre derechos de perros y gatos versus cacomixtles y tlacuaches, que también pueden encontrar en línea. Y otra literatura, si estuvieran interesados acerca de estos temas, de manejo, decisiones de manejo, no hay como una receta mágica de esta manera pueden disminuir perros y gatos o los deben controlar. Lo que sí es que debemos tener todos la conciencia necesaria para saber que no es bueno liberar gatos ni perros ni hacer que tengan camadas de las que no podemos hacernos cargo. Y para eso pues hay demasiadas campañas, ya cada vez hay más campañas en línea, en Facebook y en otros lados, de diferentes asociaciones que hablan acerca del cuidado, de lo que no debemos hacer. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hace la UNAM, otro ejemplo de lo que hace Chile acerca de áreas naturales protegidas, de lo importante que es hacerte cargo de tu mascota. Si vas a un parque, no lleves a tu perro. Es más difícil que lleves a tu gato, aunque sí hay collares para gato, pero generalmente llevan a su perro porque puede pues hacer daño a los otros animales. Es importante esterilizar, una tenencia responsable, vigilar a nuestros gatitos porque luego pues llegan con un ave, una lagartija o algún otro animal, de preferencia tenerlos dentro de la casa.
pues la crueldad, como aquí lo dice, empieza cuando tú permites el nacimiento de animales que tú no podrás cuidar, ¿no? Entonces es bien importante que nos hagamos responsables. Otras campañas como del gobierno de Ciudad de México, que los perros y gatos no son juguetes, no son, pues solo un juego de que digas, hoy lo tengo y mañana lo dejo porque ya no lo quiero. Entonces, pues es bien importante todo este tipo de cosas en el que nos concienticemos y que les demos el valor también a ellos, ¿no? No es que la respuesta sea quitarlos de todos lados, no, la respuesta es hacernos responsables de los animales que tenemos y no liberarlos. Y si vemos a alguien liberando, pues tratar de concientizarlo, no sé, es bien difícil porque a pesar de que existen leyes en algunos lados que no se deben liberar, hay gente que no lo respeta. Y pues tenemos finalmente pues Conavio, que es otra de las instituciones importantes dedicadas a la conservación de la biodiversidad en México, que también ha sacado campañas acerca de este manejo y pues artículos que salen de divulgación en periódicos o noticieros como de la BBC. Y pues que sigue, pues trabajar, concientizar, nosotros mismos estar conscientes de las mascotas que tenemos, de cuidarlos, de darles un buen estilo de vida, por así decirlo, pero más bien hacernos responsables. Como lo dije en toda la plática, eso es lo más importante, hacernos responsables, porque si cada persona se hace responsable de los gatos o perros que tenga, vamos a tener cada vez menos perritos y gatos callejeros, porque si no va a seguir aumentando el número y es un problema que nunca va a acabar. Todo este trabajo pues que he realizado a lo largo de estos años pues ha sido apoyado por diversas instituciones, universidades, carreras de diferentes áreas. Es un trabajo interdisciplinario para que podamos llegar a otros resultados y eso pues agradezco mucho para haber tenido toda esta experiencia de lo que les he comentado a lo largo de la plática. Y pues quiero terminar con esta frase de nosotros hacemos a los gatos, y también puede ser el caso de los perros, mascotas o plagas, víctimas o villanos, los que sufren o causan sufrimiento. Entonces, mucho de esto depende de nosotros, los humanos. Y pues muchas gracias, cualquier duda, comentario, les dejo mi correo electrónico y pues con esto acabo la plática. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. La verdad que interesante tema. Si gustas dejar tu última lámina, doctora, para que también tomen el dato. Ok, sí. Y pues leerte algunos de los comentarios que están apareciendo aquí por el chat de Face. La verdad que creo que la palabra que utilizaste al final es la palabra más importante, la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Tenemos la posibilidad de tener una mascota y sobre todo de cuidarla, pues con el compromiso de que hasta que termine su vida, ¿no? Entonces creo que los comentarios te van a dar cuenta de lo importante de esta información que hemos recibido. Dice Reina Palafox, buenos días, un tema muy interesante, ya que son los animales de los que más contacto tenemos y son las mascotas más idóneas y que forman parte de nuestro entorno, pues los incluimos en nuestro núcleo familiar, pero que tristemente hay personas que los adoptan y cuando ya no pueden tenerlos o cuidarlos, los sacan a la calle y se convierte en un problema sociocultural. Laura, buen día, me parece muy buen tema y como la doctora puntualizó, es culpa de las personas que algunas especies se conviertan en plaga. Claudia Magdalena Franco dice, nos falta mucha conciencia para ser dueños responsables. Arthur nos dice, impuesto por tener mascotas. Bueno, creo que ahí tenemos ya Sí. en algunas de tus láminas también nos hablabas así de cerca de alternativas o acciones que Sí. debemos de tomar, ¿no? Si gustas Sí, sí. compartirla para que no la recuerdes. Gabriela dice, excelente charla, doctora, te felicita. Patricia Manzano, Gracias. felicidades, excelente presentación y un proyecto muy interesante. Suerte con la implementación de las soluciones. Isaac dice, gracias por la plática, Karina. Te describe tu colega de trabajo, Isaac Mella, de Jalapa. Una pregunta, ¿conocerás algún estudio nacional donde se muestre una reducción significativa del tamaño poblacional de perros, gatos a partir de las campañas de esterilización? He leído algunos artículos que mencionan que económicamente no es redituable porque el tiempo y dinero invertido no se ve reflejado en una ganancia real hacia la conservación de fauna silvestre.
Gracias, Isaac. Saludos hasta Jalapa. Pues hasta ahorita no hay como ningún estudio publicado acerca de esos resultados. Más bien han sido esfuerzos eh, en diferentes lados. Con esta Sociedad Protectora de Feralcat, ellos han hecho esta parte de esterilización en diferentes estados. Y más bien lo que tiene el encargado de esta asociación, que es Diego Franco, es como experiencia personal, pero no lo he escrito. Y sí lleva los números, pero más bien es retomar como todos estos datos y hacer el estudio. En el caso de educación ambiental, en las islas es donde se ha hecho más, que es donde tuve un mayor tiempo de experiencia laboral, pero pues en este caso pues son sitios como más cerrados, es más fácil manejarlos a diferencia de ecosistemas urbanos donde todo es abierto. Y aún así en las islas pues tienes diferentes tipos de poblaciones con muchos puntos de vista que es diferente manejar. De lo que tengo entendido es que en Isla Guadalupe el trabajo con la comunidad ha sido muy positivo con las personas acerca del manejo de sus gatos, porque ahí no hay perros, afortunadamente también. Entonces tienen como un cuidado con estas mascotas, porque si no era muy fácil que metieran un gato en los barcos y luego ya nadie se daba cuenta y pues ya el gatito era liberado o después tenía hijos y se iban para todos lados, ¿no? Entonces, pues es tanto las campañas de esterilización de los gatos que tienen dueño, la campaña de educación ambiental y el control, porque en algunos lados pues son todos los aspectos, pero como una premisa en muchos programas de control o erradicación es que si no hay un buen programa de educación ambiental, no va a servir, no funciona a largo plazo. Entonces, es un trabajo en equipo interdisciplinario y en el que pues todos deben colaborar, pero en el caso de México aún estamos como muy verdes en ese aspecto de información fidedigna y que sea de largo plazo para tener estos resultados. Muchas gracias. Gracias, doctora. También nos comenta Artur, dice, se debe legislar a la par de controlar. Zaira González, excelente plática, Cari, toda mi admiración por la labor que hace. Laura Gracias. nos dice, no son animales de la calle, son fauna acompañante en las ciudades. Tú hablaste de diferentes terminologías y bueno, Sí, estamos sí, que depende del autor. la también es de los seres humanos, ¿no? La conciencia que debemos de tener. Claro. Pilarín Sin dice, ¿qué crees que debemos hacer con los perros y gatos que actualmente no tienen hogar? ¿Cómo prevenir que se conviertan en una plaga y continúen depredando, incluso artrópodos? Pues lo ideal sería como encontrarles hogar. Y con lo que vi en la parte de asociaciones civiles, que sería en estos con las protectoras, evidentemente en lo que están menos de acuerdo es en eutanasiar, como le llaman algunos, o dormir, o, o hacer algo con esos perros y gatos, sino más bien buscarles un hogar. Pero como les mencionaba anteriormente, en el caso de los que son adultos es bien difícil pasarlos a hogares porque ya no tienen ese comportamiento y entonces también el perro o el gato va a sufrir más estando en un lugar encerrado que estando fuera. Solo en ese caso fue cuando estuvieron de acuerdo en que este animal pudiera ser sacrificado, que no es como la única opción. La mejor opción sería encontrarles un hogar. Eso sería lo ideal, pero pues hay que estar conscientes que las protectoras de animales o los lugares de adopción ya tienen demasiados animales, luego no tienen los recursos y también como en muchas otras instituciones hay corrupción en algunas de ellas y solo sacan recursos y realmente no tratan bien a los animales, ¿no? Entonces tenemos divergencias de opiniones acerca de eso. Lo ideal sería encontrarles un hogar. Lo otro que se puede hacer pues es el control, pero reubicarlos en otro sitio tampoco es como lo ideal, porque pues tampoco es el sitio donde ellos podrían crecer o darles comida, sino más bien solo estamos cambiando de lugar el problema. Gracias. Gracias, doctora Daniela Hernández. Muchas felicidades, Cari. Qué interesante y necesaria información. Laura Gracias. Mar, si los gatos o perros cazan es porque no tienen comida como cualquier otro animal y bueno, no a reserva de tu mejor opinión, doctora, creo que lo que comentas es que la responsabilidad es de nosotros, ¿no? O sea, el Sí. animal Uh-huh. tiene el instinto y pues como bien dice Laura, pues tiene la necesidad de comer y si no tiene ese alimento, bueno, pues está buscando
en el espacio en donde se encuentre. No hay que abandonarlos. Reina Claro. Palafox, quizá fomentar el registro de nuestras mascotas y llevar el censo de los que mueren y en efecto sanciones administrativas a los sujetos irresponsables que abandonan a sus perros y gatos en las calles. Y Daniela Hernández te pregunta, ¿cómo avanzamos en términos de percepción social? ¿Cómo ir más allá de los datos ecológicos y que las personas comprendan el papel de las especies ferales en el espacio? Sí, pues aquí es bien importante pues trabajo interdisciplinario, colaborando con otras áreas. Yo de formación soy bióloga, entonces hay como muchas cosas de comunicación y sociología que no vengo manejando, pero pues por eso es importante colaborar con las otras áreas. Uno de mis tutores es sociólogo de formación y parte de lo que se hace con todos estos estudios sociales es ver como la opinión del público que tenemos, en general de todos estos actores involucrados, como mencionaba antes, y a partir de eso hacer las estrategias de marketing, de cómo llegar a la población, a lo mejor sí. Lo que yo vi, lo que vimos en el trabajo, mis colaboradores y yo, fue que muchas de las que respondieron eran mujeres, el mayor porcentaje. Entonces tenemos un mayor sesgo de la preocupación de mujeres. ¿Y qué es lo que pasa con estas campañas que me decían parte de mis tutores? Es que algunas de ellas, pues, si la mayoría son mujeres, vamos a ir dirigidos principalmente a mujeres, ¿no? Pero aún así hay que dirigirse a los chicos. Todo esto sirve como para ver categorías de edades, cómo se van a dirigir a estas campañas, cómo se puede ir manejando la información, porque como en algunas cosas a donde se puede llegar es con los niños o con los adolescentes, que son los que apenas están en crecimiento, para que empiecen a implementar estas estrategias de manejo. Con los adultos, pues ya a veces es más complicado, aunque hay algunos que sí toman conciencia de manera más receptiva y de mejor forma, pero pues sí, para eso sirve, aunque como siempre he pensado, no existe ninguna receta mágica y en el posgrado de sostenibilidad algo que vemos que es un problema complejo, esto de las especies invasoras y en este caso de perros y gatos, no hay una respuesta única para el manejo de cómo serían en Ciudad de México o cómo serían en Hidalgo, ¿no? Sino cada sitio tiene sus características propias y esto incluye las características de la población que vive ahí, que son las que se tienen que tomar en cuenta para implementar las estrategias. Totalmente de acuerdo, doctora. Creo que es importantísimo que conocer esta información nos permita tomar conciencia y pues no llegar a tener que solucionar a través de, pues cuando ya está el problema de pues la cantidad de animalitos de este tipo que andan en las calles. Y pues cierro también esto con el comentario que hace Laura Márquez, que dice, y darles alimento, agua y respeto para los animales es parte de la educación de personas. Exactamente, primero hay que educarnos a nosotros. Sí. Y yo disminuye la posibilidad de cacería por ellos mismos. Ellos, como cualquier otro ser vivo, tienen derecho a la vida. Colocarles casitas en calle permite que vivan mejor. Entonces, yo creo que, bien lo dices, doctora, es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo que está comenzando. Este pequeño espacio que estamos brindándote, doctora, es una herramienta para que esta información llegue a más personas. Y te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros. Le doy también mi saludo al licenciado Alfonso Ríos de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que siempre nos acompaña, y él dice muchas gracias y felicidades por otra presentación. Les envío un saludo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y saludos a todos los que estuvieron atentos a la plática. Gracias a ti, doctora. La verdad que fue muy enriquecedora toda esta información. Y gracias también a los que participaron con nosotros. Les recuerdo que si para aquellos que estuvieron en nuestra plática y quieran tener su reconocimiento de participación, nos pueden enviar sus datos al correo educacionambientalh, todo con minúsculas, @gmail.com. Pues estamos llegando así al término de esta conferencia. Les agradecemos mucho su atención. Doctora Karina, esperamos verte pronto. Gracias. Y bueno, pues a todas las personas que quieran ponerse en contacto con la doctora, pues ahí están sus datos. Muchas gracias. Bonita mañana para todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.